Producto Interior Bruto de la zona euro. Gráficos de Bloomberg, en el que se ha mirado ya el forecast con un decrecimiento del crecimiento, con un decrecimiento de la economía europea de un 0,1 este año, sobre la última previsión. La última fue en mayo, la nueva nos llega ahora. Un 0,1 en esta especie de danonino que nos ha montado Bloomberg, en el que aquí sí que se ve una caída de 9 décimas el año que viene. Ven aquí, esto es la caída, esto es el anterior forecast, que se eliminaría ahora en junio para una caída menor. Y Europa prevé también recortar esas previsiones en un 0,1 este año. ¿Qué significa? Que tenemos un Producto Interior Bruto anualizado que este año se mantiene por donde venimos, pero que el año que viene no hay quien lo mantenga, porque el crecimiento mensual va a menos, a menos, a menos, a menos, a menos, raquítico, raquítico, raquítico. Entre el 0,2 y el menos 0,2 se va a mover toda Europa, por lo que parece en los próximos trimestres, de tal manera que ¿por qué Europa, a pesar de todo, sigue creciendo en el entorno de ese 2% por arriba, 2,4? Lo sigue viendo así Europa por cómo viene el crecimiento nominal del año pasado y por cómo se configura el Producto Interior Bruto. Pero la realidad es una muy distinta. Fíjense en el siguiente gráfico, porque Europa ve también de qué manera el nuevo forecast, la nueva manera de ver esa inflación anual, le lleva ya a tasas del 8%, en las que ya estamos, pero a un decrecimiento en 2023 que esté por debajo del 4%. Pues lo mismo, la Unión Europea debe entender, Europa debe entender que esto está supeditado al cabo a Rusia. Si Rusia corta el gas, si Europa sigue con esos acuerdos con Estados Unidos, donde la divergencia en el precio penaliza y mucho a Europa frente a Estados Unidos, esto es papel mojado. Esto es papel mojado. Dice, no, el forecast de mayo era del 6. Ahora en torno al 4. Del 6 para el 2022. El nuevo para 2023 en torno al 4 por debajo. Y el de mayo era en torno al 2. Pues vale. Pero si no hay nada que hacer. La clave fundamental está en si hay corte de Rusia el 22 de julio. Y si hay corte de Rusia, pues que empiecen otra vez a hacer números. Y ya verán lo que sale. Fíjense en el siguiente gráfico y vamos a ver también cómo va el mercado en la jornada de hoy, sobre todo cómo viene desde Asia. Dice, probabilidades de recesión, otro gráfico de Bloomberg de esta mañana. Dice, la zona euro y Alemania. Tenemos, sobre todo, tenemos antes de la guerra, 20%, tenemos junio, 30%, y fíjense lo que ha sucedido en julio. Se ha desgajado la probabilidad de recesión en la Unión Europea con un aumento de la probabilidad de recesión en Alemania, al 55%. Frente al 45% de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el golpe principal del gas y del petróleo llega a través de Alemania. Alemania es la que ya está planteando los cortes, la que ya ha disminuido la cantidad de luz en las calles del 100 al 70% y la que ya está tomando medidas, por ejemplo, en piscinas, bajando la temperatura. Bajando la temperatura. Sí, bajando la temperatura. De tal manera que lo que tenemos ahora es un posicionamiento donde Alemania centra toda la atención. Dependiendo de cuánto sea la caída alemana, va a haber afectado al conjunto de Europa. Por ser la locomotora, por ser la que inicia primero los paros y por ser la que pueda arrastrar al conjunto de la economía europea. Vamos a mirar datos de cómo va la jornada en Asia y sobre todo cuál es la previsión y cuáles son las claves de cómo va a abrir el mercado en Europa.